Cuando escuchamos esa frase de Roma no se construyó en un día, normalmente pensamos que es solo un dicho para decir que las cosas llevan tiempo, pero pocas personas se detienen a pensar en cuánto hay de verdad en eso, y cómo Roma, de hecho, tardó siglos en convertirse en lo que fue. Al principio, era solo una pequeña aldea a orillas del río Tíber, rodeada por otras tribus. No había coliseo, ni senado, ni ejércitos dominando medio mundo. Todo era mucho más simple. Poco a poco, los romanos aprendieron de los etruscos, de los griegos, de los enemigos que enfrentaban. Iban absorbiendo cultura, ingeniería, religión e incluso formas de gobernar. Entonces, no fue un imperio que surgió de la noche a la mañana con espada y corona. Fue un organismo vivo, lleno de errores, aciertos, nuevos comienzos y ambiciones. Entender esto es esencial para ver que el verdadero poder de Roma no estaba solo en las armas, sino en su capacidad de adaptarse, aprender y crecer, despacio, pero con propósito. Todo el mundo ha oído hablar de Julio César como si fuera el gran emperador de Roma, pero en la práctica nunca tuvo ese título. César fue un general brillante, un político audaz y un hombre que desafió el sistema de la República. Se convirtió en dictador vitalicio, lo cual en esa época era lo más cerca que alguien podía llegar al poder absoluto, solo que el título de emperador, como lo conocemos hoy, fue creado después de su muerte por su heredero adoptivo, Octavio, quien se convirtió en 1900 Augusto, el primer emperador oficial. Lo curioso es que el nombre César se volvió tan poderoso que se convirtió en sinónimo de autoridad. Pasó a ser Kaiser en Alemania y Zar en Rusia. Pero el propio Julio César jamás reinó como emperador. Él pavimentó el camino, pero no vivió para cruzar la línea. Y espera, antes de seguir, necesito tu ayuda. YouTube solo muestra este video a más personas si hay mucha interacción. Es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quien lo necesita. Si este contenido tiene sentido para ti, comenta 1. Si no estás de acuerdo, comenta 0 y cuéntame por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema tiene que ser compartido. Así que comenta ahora y forma parte de esta misión de revelar los secretos de la antigua Roma. Cuando piensas en gladiadores, probablemente imaginas a 2 hombres luchando hasta que uno cae muerto, mientras la multitud grita sedienta de sangre, pero la realidad era un poco distinta. Claro que había violencia, pero no todos los combates terminaban con alguien muerto. En realidad, los gladiadores eran caros, se entrenaban durante años, recibían alimentación especial y muchas veces eran tratados como atletas profesionales. Perder un buen luchador significaba una pérdida. Por eso, muchas batallas eran coreografiadas o tenían reglas específicas. Si un gladiador luchaba bien, incluso perdiendo, el público podía pedir clemencia y el emperador podía perdonarle la vida. Eso no quiere decir que era un espectáculo inofensivo. Era brutal, sí, pero también era un negocio. Y como todo buen negocio, necesitaba espectáculo, sin eliminar las ganancias. Así que no te engañes. El mundo de los gladiadores era mucho más complejo que lo que muestran las películas. Tendemos a imaginar a todo ciudadano romano con una toga blanca, drapeada sobre los hombros, caminando por calles de mármol. Pero esa imagen es más de Hollywood que de historia. La toga era una prenda formal, pesada, difícil de poner y reservada para ocasiones especiales. En el día a día, el pueblo común usaba túnicas simples, más prácticas, especialmente los trabajadores. Las mujeres usaban vestidos con velos, y los soldados tenían uniformes específicos, adaptados para el combate. La toga, en realidad, era casi un símbolo político. Senadores, magistrados y ciudadanos influyentes la usaban para demostrar estatus. Pero cargar tanto tejido bajo el calor romano era una carga. Durante un viaje, escuché algo de un historiador que nunca olvidé. Las armas más peligrosas de Roma eran invisibles. Eso me llevó a investigar, y lo que encontré fue un arsenal oculto, estrategias de control, manipulación y dominación silenciosa. Muchas de ellas todavía se usan hoy. Por eso escribí el libro digital
el arsenal secreto, que derribó y conquistó imperios enemigos. Descárgalo ahora desde el primer comentario fijado. Hay pocas copias. Puede desaparecer en 1900. Cualquier momento. Haz clic y descubre lo que Roma ocultó durante siglos. Cuando pensamos en Roma, la primera imagen que nos viene a la mente es el Coliseo. Y con razón, es gigantesco, imponente, y ha sobrevivido a terremotos, guerras y al tiempo. Pero a pesar de su fama, el Coliseo no fue el único anfiteatro del imperio, ni el primero. Roma esparció arenas parecidas por todo el territorio, en ciudades como Verona, Pula y Nimes. Lo que hacía destacar al Coliseo era su ubicación en el corazón de Miros, la capital y la grandeza de lo que allí ocurría, batallas entre hombres y bestias, ejecuciones públicas y espectáculos políticos. Era propaganda en forma de show, pero en esencia, otras ciudades también tenían sus propios escenarios de sangre y gloria. La diferencia es que el Coliseo se volvió símbolo, no solo de la antigua Roma, sino del poder de impresionar, de distraer al pueblo y de usar la arquitectura como herramienta de dominación. Es un recordatorio de que Roma sabía, como nadie, transformar hasta la violencia en espectáculo político. Y eso, lamentablemente, es una lección que muchas potencias han copiado hasta hoy. Tenemos la idea de que la contaminación es cosa moderna, humo de autos, plástico en los océanos, fábricas soltando gases. Pero la antigua Roma ya enfrentaba un problema ambiental serio, y peor, sin entender bien los riesgos. En las casas más ricas, por ejemplo, las tuberías eran de plomo. Sí, plomo. Y ese metal, como sabemos hoy, es tóxico. Muchos historiadores creen que el envenenamiento por plomo afectaba incluso la salud mental de la élite romana. Ni hablar del humo. En las cocinas, los baños públicos, la calefacción de las casas, se quemaba madera todo el tiempo. El resultado, un cielo constantemente lleno de humo y un aire pesado. Y hay más. Las aguas residuales a menudo eran vertidas directamente en los ríos, incluso en el Tíber que cruzaba la ciudad. El olor, según relatos de la época, era casi insoportable en algunas zonas. Todo esto muestra que, incluso sin autos ni industrias, el ser humano siempre ha tenido el poder de desequilibrar el ambiente. La diferencia es que, en aquella época, nadie tenía idea de las consecuencias de respirar su propio progreso. Mucha gente cree que los romanos estaban obsesionados con comidas exóticas como lenguas de flamenco o hígado de avestruz. Y sí, hay registros de banquetes extravagantes así, pero eran rarísimos y reservados a la élite más rica y aburrida del imperio. La verdad es que el menú de la mayoría de los romanos era mucho más simple: pan, aceite de oliva, queso, legumbres, frutas de estación y a veces un poco de pescado o carne, cuando se podía. El plato más común entre soldados y trabajadores era el puls, una especie de papilla de cereales que alimentaba bien. Ahora claro que a los emperadores y senadores les encantaba ostentar. En cenas políticas, servían manjares solo para impresionar a los invitados. Pero eso era la excepción, no la regla. Así como, hoy donde pocos acceden al lujo extremo, en aquella época la abundancia absurda era una forma de mostrar poder, no de alimentar de verdad. La dieta romana real era más práctica que pomposa, y mucho más cercana al pueblo de lo que los banquetes hacen parecer. La imagen más popular de Cleopatra es la de una reina egipcia con mirada hipnotizante, cargada de oro y misterio, pero lo que casi nadie sabe es que ella no era egipcia de sangre. Cleopatra era griega, descendiente directa de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. La dinastía tolemaica gobernaba Egipto desde la muerte de Alejandro, pero mantenía raíces en la cultura griega. Lo curioso, durante generaciones, los gobernantes ni siquiera hablaban el idioma egipcio. Cleopatra fue la primera de su linaje en aprender la lengua del pueblo, y eso la convirtió en una líder distinta, más conectada con su nación, más inteligente políticamente. Usaba ese conocimiento, junto con su educación griega y habilidades diplomáticas, para navegar entre gigantes como Roma, César y Marco Antonio. Entonces sí, gobernaba Egipto, pero era extranjera por origen, lo que hace su historia aún más fascinante. Una mujer que desafió imperios sin espada,
usando solo inteligencia, estrategia y presencia. Imagínalo, un legionario romano, después de marchar decenas de kilómetros cargando escudo, lanza, espada, mochila y casco, ¿de verdad crees que se acostaba con todo eso encima? Claro que no. Aunque en las películas vemos soldados durmiendo listos para la guerra, la realidad era mucho más humana. Siempre que podían, se quitaban la armadura para descansar, especialmente en campamentos organizados. El equipo era pesado e incómodo. Lo que pasaba era lo siguiente: montaban el campamento, llamado castrum, levantaban barricadas, hacían turnos de guardia y solo después se preparaban para dormir. Y ahí sí venían las capas, mantas e incluso pequeñas tiendas. Ahora, en situaciones extremas, como emboscadas o marchas urgentes, podían dormir vestidos, pero eso era la excepción. La disciplina romana era estricta, pero los generales sabían que soldados demasiado agotados rendían mal. Dormir era parte de la estrategia, y mantener el cuerpo descansado también era una forma de ganar batallas, sin derramar sangre. Cuando pensamos en Roma, es fácil imaginar solo la fuerza bruta, legiones marchando, espadas afiladas, muros cayendo. Pero lo que realmente hizo que Roma dominara el mundo no fue solo el músculo, fue la mente. Los romanos sabían observar al enemigo, aprender de él y usar ese conocimiento a su favor. Tomaban ideas de arquitectura de los griegos, estrategias de los cartagineses, técnicas de escritura de los etruscos. No les daba vergüenza copiar lo que funcionaba y luego mejorarlo. Esa inteligencia estratégica transformó a Roma en un imperio que no solo conquistaba por la fuerza, sino también por adaptación. Era como si cada cultura vencida sirviera de combustible para su crecimiento. Roma era, por encima de todo, una máquina de absorber lo mejor de cada pueblo, y por eso el legado romano aún vive en leyes, calles, idiomas e incluso en la forma en que pensamos el poder. Si este tipo de contenido te ayuda a ver la historia con otros ojos, deja tu like, porque eso demuestra que vale la pena seguir trayendo estas revelaciones. Y mira, ahora mismo hay otro video en la pantalla que va a sacudir aún más lo que creías saber sobre Roma. Haz clic ahí, te vas a sorprender. Nos vemos allá.